Carmen, la profesora de español, después de sus clases en la Academia de Idiomas, da algunas clases particulares. Mario es uno de sus alumnos. Hoy toca aprender las normas más básicas para usar el imperativo. Mario, siéntate ya y escucha. Pero si estoy sentado y escuchando, no te pongas así, Carmen. Sí, ya lo sé. Te quería explicar que para dar esas órdenes he usado el imperativo. Hoy esta clase va del imperativo. ¡Ja! ¡Qué susto! Pensaba que me estabas echando la bronca injustamente. Ha sido solo un golpe de efecto para que entiendas que el imperativo lo usamos en español, por ejemplo, para dar órdenes, consejos o hacer peticiones de forma directa. ¿Sabrías decirme alguna situación más en la que se use el imperativo? Creo que sí. Cuando yo era pequeño, mi madre usaba mucho el imperativo conmigo, pero más que órdenes, eran regañinas. ¿Y sabrías decirme algún ejemplo? Uy, sí, claro. Por ejemplo, me decía, come, Mario, cállate ya, lávate las manos, Mario, estudia. Veo que tu madre sabía usar muy bien el imperativo. Ahora vas a conocer algunos de los usos más habituales. Toma apuntes, Mario. Comenzamos. El imperativo lo usamos 1. Para hacer sugerencias o propuestas. Por ejemplo, busquemos un hotel. 2. Para dar órdenes. Por ejemplo, paga la habitación. 3. Para dar consejos. Por ejemplo, si quieres más lujo, pide una suite. 4. Para hacer peticiones. Por ejemplo, dime la dirección de tu hotel. El imperativo suena un poco brusco, no es muy amable, ¿no? No tiene por qué ser siempre así. Por supuesto, los verbos en imperativo se pueden acompañar con palabras de cortesía, como por ejemplo, tráigame el desayuno a la habitación, por favor. Sin embargo, en español es tan importante el contenido de la orden como el tono en que se comunica. No es lo mismo decir «ven aquí» en un tono enfadado que decir «ven aquí» en un tono más suave. ¿Ves la diferencia en el tono de voz? Ah, sí, claro. Tienes razón. En Italia también. Depende del tono que se use. Parece más enfadado o más amable. ¿Y cómo se conjugan los verbos en imperativo? Las formas del imperativo en castellano son la primera persona del plural, nosotros, nosotras, la segunda persona del singular y del plural, tú, vosotros, vosotras, y las formas de cortesía, tanto en singular como en plural, usted, ustedes, y algo muy importante, Mario. Todas las formas del imperativo se usan sin el pronombre personal. Además, algunas formas del imperativo coinciden con otras que quizás ya conoces, como el presente de indicativo o de subjuntivo. Eso es más complicado de entender. ¿Me lo puedes explicar con algún ejemplo, Carmen? Claro. El imperativo afirmativo de la segunda persona del singular, tú, se conjuga como el presente de indicativo de la tercera persona del singular, él. Por ejemplo, del verbo caminar sería camina, de escribir sería escribe. Y para el imperativo negativo se usa la segunda persona del singular del presente de subjuntivo. Por ejemplo, del verbo hablar sería no hables, de escribir sería no escribas. En el imperativo afirmativo, para la segunda persona del singular tú, hay algunos verbos que son irregulares. Esos los tienes que aprender de memoria, pero no son muchos. Por ejemplo, del verbo decir, el imperativo es di. De salir, sal. De ir, ve, etc. Como dicen aquí, voy a tener que empollar mucho el imperativo y sobre todo los verbos irregulares. ¡Uf!
Hay más reglas del imperativo, pero por ahora vamos a practicar estos usos básicos con algunos ejercicios. Así que, haz los siguientes ejercicios, por favor. A continuación, haga un ejercicio al respecto. Seleccione en las siguientes frases los imperativos correspondientes. 1. En la consulta del médico, usted. Acuéstese, acostaos en la camilla, por favor. Acuéstese en la camilla, por favor. 2. En el colegio. Vosotros. Escucháis, escuchad, con atención. Escuchad con atención. 3. En el coro, tú. No canten, no cantes tan desafinado. No cantes tan desafinado. 4. En la caminata. Ustedes. Ir, vayan, más deprisa si no quieren llegar los últimos. Vayan más deprisa si no quieren llegar los últimos. Tema del mes. Recomendaciones, sugerencias y consejos. ¿Qué me recomendarías? A continuación vamos a tratar el vocabulario y las expresiones que se utilizan para hablar sobre consejos y recomendaciones. Seguidamente escuchará un texto para familiarizarse con el vocabulario sobre este tema. A continuación, haga el ejercicio correspondiente. ¿Qué me recomendarías para organizar mi viaje turístico? Sandra prepara un viaje turístico a Barcelona y le ha pedido consejo a su amigo Luis, que trabaja en una agencia de viajes. Sandra escribe a su amigo varios correos electrónicos pidiéndole algunos consejos. Asunto: consejos y recomendaciones para mi escapada a Barcelona. Hola Luis, ¿qué tal estás? Espero que bien y rebosante de salud. Te mando este correo electrónico porque hace algún tiempo que quiero hacer un viaje turístico a Barcelona y, gracias a que se han relajado las medidas contra el virus, por fin podré viajar en un par de semanas. Y como tú eres un profesional en estos temas, pues me gustaría que me dieras algunas recomendaciones o consejos prácticos para organizar el viaje. Solo tengo 4 días libres y querría tener todo bien planeado para aprovechar a tope mi estancia en esa maravillosa ciudad. Un abrazo y gracias de antemano, Sandra. Postdata. Y a ver si quedamos para tomarnos unas cervecitas, aunque sea de forma virtual. Asunto: consejos básicos. Hola, Sandrita. ¡Qué alegría saber algo de ti! Con esta maldita pandemia estamos perdiendo el contacto. Es una verdadera pena. Así que me alegro de tener noticias tuyas. Y claro que te puedo dar algunos consejos prácticos para que disfrutes de Barcelona, aunque no será igual que antes de la aparición del bicho. La ciudad ha cambiado bastante. Muchos bares han cerrado o solo abren a determinadas horas. También los locales de ocio y de cultura limitan aún la entrada al público, pero te puedo dar todavía un par de consejos que seguro te sirven. Hay que acostumbrarse a la nueva rara normalidad. Estos son los consejos básicos que doy a todos mis clientes especiales. 1. Reserva con antelación una habitación de hotel o un apartamento de alquiler. Ahora hay muchos descuentos. 2. Compra por internet las entradas a museos, monumentos y sitios de ocio. Así evitarás las colas. 3. Si vas a hacer alguna excursión, puedes alquilar un coche por internet. Te saldrá más barato que en una agencia en Barcelona.
aunque también puedes hacer excursiones organizadas en autobús o en taxi. 4. Y por último, viaja con un seguro para la COVID-19 por si las moscas. El virus sigue pululando por todas partes y aunque te cubre el seguro de la Seguridad Social, a veces las medicinas no están incluidas, depende de la comunidad donde estés. Todos estos servicios también te los podemos tramitar en nuestra agencia de viajes. Además, tienes un 15% de descuento si te surgiera un imprevisto y tuvieras que cancelar la reserva del hotel o del apartamento. Espero que mis consejos te sirvan de ayuda. Avísame si te interesa reservar algunas de estas prestaciones a través de nuestra agencia. Aquí estoy, a tu disposición. Un abrazo grande, Luis. Asunto: consejos y recomendaciones para mi escapada a Barcelona. Hola Luis, genial, gracias por tus recomendaciones. Además, me has convencido con el descuento. Voy a contratar las reservas a través de tu agencia de viajes. Ya te mandaré en los próximos días los datos sobre mi viaje, las fechas exactas y las excursiones que me gustaría realizar. Oye, ¿y tendrías algún consejo sobre el transporte público en Barcelona y sobre alguna escapada de un día por la ciudad? He encontrado muchas páginas en Internet con consejos para viajar a Barcelona, pero me fío más de ti, ya que estás todo el día metido en el ajo por tu trabajo en la agencia de viajes. A ver qué me dices. De todas formas, la semana que viene intentaré sacar tiempo y me paso a verte para concretar los pagos de las reservas y darte un abrazo en persona. Un besito, Sandra. Asunto: consejos básicos. Hola de nuevo, Sandra. Me alegro de que te haya persuadido para que contrates los servicios de reserva en nuestra agencia de viajes. No te vamos a defraudar, y menos a ti, mi clienta especial. Aquí te paso algunos consejos prácticos para ver la ciudad condal en transporte público o a pie. Moverse en Barcelona. Te recomiendo sacar el bono T10 de transporte 10 viajes. Cuesta más o menos 10,20 €. Lo puedes sacar en las máquinas expendedoras de billetes del metro. También puedes sacar la tarjeta BCN de transporte ilimitado, que cuesta unos 15 € y dura 48 horas. La puedes sacar en la página web de turismo de la ciudad. Esta tarjeta te servirá para todo tipo de transporte: metro, autobús, trenes de corta distancia, etc. También te puedes sacar la tarjeta Barcelona Card, que incluye la entrada a varios museos o un descuento para entrar a la Casa Batlló o a la Pedrera. Y si te apetece ver la ciudad de una pasada sin caminar, utiliza el autobús turístico que te lleva a las zonas más conocidas: a la Plaza Cataluña, al Paseo de Gracia, a la zona de Montjuïc o a la costa. Mi recomendación personal sería simplemente caminar desde la Rambla, pasar por el barrio gótico, la Plaza Cataluña y visitar su entorno, sobre todo el Paseo de Gracia y el Paseo Marítimo. Y por supuesto, visita obligada a la Sagrada Familia. Por toda esa zona encontrarás algún bar con terraza para comer o cenar algo. Y si no hay nada abierto, opta por el bocadillo en la mochila y la botella de agua fresquita. Cuando pases por la agencia de viajes, te daré varios folletos informativos sobre Barcelona y sus alrededores. Espero que te sirvan mis recomendaciones y te espero por aquí la próxima semana. Un beso, Luis. Diga si es verdadero o falso. 1. Sandra quiere trabajar en una agencia de viajes y le ha pedido consejo a su amigo Luis, que es agente de viajes. Falso. Sandra quiere organizar un viaje a Barcelona y le ha pedido a su amigo Luis, que trabaja en una agencia de viajes, que le dé consejos prácticos. 2. La agencia de viajes de Luis se va a encargar de organizar el viaje a Barcelona de su amiga y le hará un descuento. Verdadero. Consejos para sobrellevar una ruptura amorosa.
Eduardo y su novia Lisa han roto su relación. Por eso, Edu está triste y necesita el apoyo de su amiga Clara, a la que está escribiendo por WhatsApp para que le dé algunos consejos para superar el desamor. Hola, Clara. ¿Tienes un rato para chatear conmigo? Estoy de bajón. Lisa me ha dejado. Bueno, lo hemos dejado los dos, pero ella un poco más. Me ha dicho que necesita más espacio para ella y para desarrollarse en el curro y que no quiere seguir conmigo, aunque dice que podemos quedar como amigos. Ay, estoy fatal y me gustaría hablar con ella para retomar la relación. ¿Tú qué me aconsejas? Hola Edu, siento que estés pasándolo tan mal por la ruptura con Lisa. Yo que tú esperaría algo más de tiempo antes de llamarla. Hazte un poco el duro, porque si enseguida le dices que la echas de menos, que estás destrozado y quieres volver, lo más probable es que ella se agobie más y desaparezca completamente de tu vida. Respeta sus tiempos y no te rayes. Quizás si dejas pasar 1 o 2 semanas, te vuelva a echar de menos y sea ella la que te llame a ti. Eso pasa a veces. Experiencia propia. 2 o 3 semanas? Pero eso es mucho tiempo, Clara. ¿Y si en ese tiempo conoce a otro y ya no tengo ninguna posibilidad para salvar nuestra relación? Es un gran riesgo. Yo quiero intentar reconquistarla ahora, no en 3 semanas. ¿Tienes alguna recomendación para mí? Sé que tú, después de cortar con Dani, os disteis una nueva oportunidad y funcionó, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué me sugieres que haga yo? Estoy por los suelos, no tengo ganas de hacer nada, ni siquiera tengo ganas de levantarme para ir a trabajar. Edu, cálmate, hombre. Yo creo que no puedes comparar tu relación con Lisa y mi relación con Dani. Lisa y tú os conocéis desde hace 6 meses y yo llevo 3 años con Dani. Nosotros sabíamos lo que iba mal en la relación porque nos conocíamos mejor. Pero en tu caso, con Lisa sospecho que quizás ella no ha encontrado en vuestra relación lo que buscaba y por eso prefiere cortar contigo antes de quedar como enemigos. Yo te sugiero que si estás muy convencido de que quieres volver con ella, le mandes un mensaje para quedar y hablar sobre una posible reconciliación y sobre qué es lo que podéis cambiar los dos para que funcione la relación. Si Lisa quiere quedar contigo, eso ya es una buena señal. Pero si no te contesta o te contesta con evasivas, pues déjalo estar. Seguir insistiendo solo te va a provocar más frustración y una gran decepción. Así que si ella no quiere volver, acepta tu nueva vida de soltero. Ya me dirás qué vas a hacer al final. Y levanta el ánimo, que seguro que habrá más oportunidades de que llegue Cupido a tu puerta. Vale. Tendré en cuenta tus consejos. Eres la mejor, Clarita. Ya no estoy tan de capa caída como antes. Me siento menos rayado, así que voy a dejar pasar unos días más para pensar mi estrategia con Lisa. Ya te contaré. Abrazo grande. Edu. Vale. Y no olvides que en mí tienes un hombro para llorar, una oreja para escucharte y una amiga en la que confiar. Y si quieres, quedamos algún día para ir al parque y nos hacemos una tabla de abdominales para sacar tableta. Ya sabes que el deporte es bueno para desahogarse, quitarse uno los pájaros de la cabeza y encima te pone cachas. Estar en forma sirve para mantener la mente sana y también para encontrar, quizás, la verdadera media naranja. Besote y buenas vibras. Clara. Otro ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 1. Eduardo y Clara han roto su relación de pareja y quieren darse una nueva oportunidad. Falso. Eduardo está triste porque su relación amorosa se ha acabado y ha pedido algún consejo a su amiga Clara para reconquistar a su novia. 2. Clara ha recomendado a Eduardo que se haga el duro y que se anime, que ya le llegará el amor de nuevo.
verdadero. Modismos. Un modismo es una expresión fija cuyo significado no siempre puede deducirse de las palabras que lo componen. Se trata de un uso lingüístico que permite concentrar una idea en pocas palabras y transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. Seguidamente le presentamos algunos modismos relacionados con el tema del mes. Elija la definición correcta. 1. Por si las moscas. Se refiere en este caso a A. Una plaga de moscas. B. Advertir de algo o como medida de precaución. C. Estar muy ocupado cazando moscas. La definición correcta es la B. Se refiere en este caso a advertir de algo o como medida de precaución. Por ejemplo, no sé si me podré bañar en la playa, pero me llevaré el bañador por si las moscas. 2. Estar de capa caída, en este caso se refiere a A. Estar desanimado o pasar un mal momento. B. Tirar cosas en el suelo. C. Meterse en problemas. La definición correcta es la A. Se refiere en este caso a estar desanimado o pasar un mal momento. Por ejemplo, desde que no veo a mi familia estoy de capa caída. El futuro. En esta ocasión, en la sección de gramática, vamos a mostrarle el futuro. Seguidamente haga un ejercicio al respecto. El futuro. Muchos verbos tienen las formas de futuro irregulares. Yo tendré, tener, yo haré, hacer, yo querré, querer, yo diré, decir, yo vendré, venir. Por ejemplo, Tu jefe te hará la vida imposible y te dirá que tienes que rendir más. con el verbo en futuro se pueden expresar suposiciones sobre algo del presente. Por ejemplo, Tus gafas estarán en tu escritorio. el futuro y el futuro frente al presente. Con el verbo en futuro se expresan predicciones sobre acciones y acontecimientos. Esto significa que lo que decimos puede o no puede suceder. Por ejemplo, Solo así alcanzaréis una realidad soportable. Prometeos que cada uno pondrá algo de su parte. para expresar que algo va a pasar con seguridad, se usa el presente o la expresión ir a más infinitivo. Por ejemplo, Si tenéis la oportunidad, la vais a aprovechar. ¿de quién será el mensaje? Pilar y Germán son policías. Leen un extraño mensaje que han recibido. Hola, Germán. Hemos recibido un mensaje anónimo en la comisaría. Hola, Pilar. Un momento. ¿Dónde estarán mis gafas? Ah, listo. A ver. ¡Qué raro! Sí, ha llegado esta mañana. La letra también es extraña y este párrafo... Uf. También hay una cita de un libro de Delibes y no tiene faltas de ortografía. ¿Quieres una fotocopia? Voy a copiarlo a mano. Eso me ayudará a pensar como la persona que lo ha escrito. ¿Tienes un cuaderno? ¿Una cuartilla? Aquí tienes un folio. Yo también lo voy a copiar. Guardaré el original. Lo mejor es que cada uno analice el texto por separado. Leemos el primer párrafo y marcamos con rotuladores lo más raro o llamativo. Después ponemos en común nuestras ideas. ¿Te parece? De acuerdo, jefe. ¿Estará relacionado con el caso Estrada? No lo he pensado. ¿Ves? Por eso es mejor que cada uno lo analice por separado. Entonces vamos a analizar el texto completo, los 3 párrafos y nos vemos. ¿Sobre la una? ¿A la una? Perfecto, Pilar. Esto tiene prioridad absoluta. A continuación, haga el siguiente ejercicio. Elija la respuesta correcta.
Germán es el jefe de Pilar, pero le habla de tú. ¿Por qué? A. Son amigos. B. Tienen la misma edad. C. En España es normal el uso de tú en el trabajo. La respuesta correcta es la C. En España es normal el uso de tú en el trabajo. El texto no explica si son amigos o no, o si tienen la misma edad. Pero en realidad, si tu jefe es mayor, por lo general también se habla con respeto, pero de tú. 2. Pilar propone una reunión de trabajo sobre la 1. A. Los españoles son muy relajados y pueden llegar tarde. B. Si usa sobre, es una propuesta. Al jefe se le propone cosas. C. Quiere decir después de la 1 de la tarde. La respuesta correcta es la B. Si usa sobre, es una propuesta al jefe, se le proponen cosas. No se debe llegar tarde a las reuniones. Tampoco en España, es una falta de respeto. Sobre la 1 puede significar alrededor de la 1, pero no más tarde de la 1. En este caso, Pilar le dice a su jefe sobre la 1 para dejar abierta la posibilidad de que la reunión se celebre o no a esa hora. 3. Pilar es un nombre muy popular en España. ¿Por qué? A. Porque quiere decir soile, algo importante. B. Porque es la patrona de la hispanidad y de algunas regiones. C. Porque está de moda. La respuesta correcta es la B. Porque es la patrona de la hispanidad y de algunas regiones. La Virgen del Pilar. El Día de la Virgen del Pilar se celebra el 12 de octubre y es fiesta en toda España, lo mismo que el día 25 de julio, Día de Santiago. Fue Santiago quien vio a la Virgen año 40 mientras rezaba cerca del río Ebro y, según la leyenda, ella le pide construir un templo. Es el primer templo dedicado a la Virgen María. La familia Pérez. Los cables de la discordia. Y ya está aquí la familia Pérez en un episodio más de su enredada y animada vida cotidiana. Escuche a continuación a la familia Pérez en Los cables de la discordia. Marta no soporta que los cables de los ordenadores estén esparcidos por toda la casa, quiere buscar una solución para ello y le ha pedido a Roberto que la ayude. Pero antes quiere que Pepín ordene su habitación. Otro día en casa, Voy a aprovechar para organizar los cables que andan por todas partes en la casa. Roberto, porfa. Dile a Pepín que recoja su habitación o entro yo y todo lo que tenga tirado por el suelo se lo llevo a un contenedor de reciclaje. Pero, ¿por qué no se lo dices tú? A mí ni me abre la puerta y solo responde con una especie de gruñidos. Porque yo ya se lo he dicho de todas formas y no me hace ni puñetero caso. Así que ahora te toca a ti imponerte. Además, tienes la ventaja de quedar como el bueno. Yo seguiré siendo la mala, que le quiere tirar las cosas a la basura. No creo que yo tenga más poder de persuasión, pero lo intentaré. Últimamente está muy irascible. Debe de ser que esta nueva normalidad no le está sentando nada bien a sus hormonas. Roberto intenta hablar con Pepín para que arregle su habitación. Marta, hablar con tu hijo es imposible. Es como hablar con un pez de acuario. Cuando le hablo, balbucea algo incomprensible, sin dejar de mirar la tableta. Y seguidamente se pone los auriculares y cierra los ojos. Así que me he dado cuenta de que intentar hablar con él solo sirve para perder los nervios. Por eso le he mandado un mensaje por WhatsApp y a esperar su reacción. Estoy cansada de su actitud.
Entiendo que esté molesto porque no puede salir con sus amigos de botellón debido a la pandemia, pero tampoco es para pasarse todo el día en plan vegetativo conectado a Internet. ¡Ay! No sé qué va a ser de esta generación. Pues, mujer, si no hay nadie que lo impida, esta generación lo va a tener muy crudo. O cambian los jóvenes el mundo, o nos vamos todos por el desagüe de la crisis. Lo que tengo claro es que un día de estos desconecto la wifi y me quedo más ancha que larga. Y ahora, Roberto, ¿me puedes ayudar a organizar los miles de cables que hay esparcidos por la casa? Se enganchan con todo y un día de estos nos vamos a dar un golpe muy fuerte. ¿Tienes una idea de cómo los podríamos tener recogiditos? Marta, no te lo vas a creer. Pero ayer estaba aburrido y me vi un vídeo sobre trucos caseros muy útiles. Uno muy original era cómo recoger cables. ¿Ah, sí? Pues dime, ¿cómo recogemos esta ensalada de cables? Pues vamos a hacer uso de los rollos de papel higiénico que almacenamos debido al confinamiento por la pandemia. Los cilindros de los rollos se pintan de colores y pueden usarse para meter los diferentes cables y tenerlos ordenados. ¿Qué te parece la idea? ¡Genial! Por fin, cuando se acabe el papel, van a tener utilidad los tropecientos rollos de papel higiénico que compraste al inicio de la pandemia. Si sirven para ordenar cables, bendito sea el papel higiénico. Ya conoces el dicho. Hombre previsor vale por dos. Ay, no sé si prefiero tener uno o dos Robertos. Tendrás queja tú de tu Robertito. Uy, espera un momento que de tanto hablar de papel higiénico me han entrado ganas de... Roberto, por favor, no seas desagradable. ¡Ay, qué asco! Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es el mejor artista latino de todos los tiempos. Es la primera vez que la organización estadounidense Billboard entrega este premio. Con él se reconoce que se puede cantar en español y tener éxito. Hablan las cifras. 180 millones de discos vendidos en 25 años de carrera musical. 19.000 millones de reproducciones en las plataformas, streaming, y 17.000 millones de visualizaciones de sus vídeos. Además de ser número 1 durante 189 semanas en Estados Unidos. Enrique Iglesias lo ha ganado todo: 5 Grammy Latinos, 4 Billboard, 43 Billboard Latinos, 8 American Music Awards, etc. Pero su mayor éxito es que en lo personal vive un momento más que dulce. ¡Felicidades! A continuación, haga el siguiente ejercicio. Diga si es verdadero o falso. 1. Enrique Iglesias es el artista hispano más exitoso de la historia. Verdadero. 2. Entre los premios que ha ganado se encuentran varios Grammy Latinos, American Music Awards, Oscar y Billboard Latinos. Falso. Mencionamos un premio que no ha ganado, el Oscar. República Dominicana. La historia de Remy. Rita Sellares, directora ejecutiva de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, en la República Dominicana, habló con Mariana McGill, directora de la agencia Latin America World, sobre la labor de esta fundación para la protección marina y en particular de los manatíes, también conocidos como vacas marinas. Y nos cuenta la historia de la manatí Remy. Remy ha ganado tanta popularidad en la zona de Bayahíbe que su aparición ha servido para concienciar a la población dominicana de que hay que cuidar y proteger esta especie marina en peligro de extinción. Nosotros desde el año 2006 estamos monitoreando la población de mamíferos marinos de la zona. Entre estos registros de avistamientos de mamíferos marinos tenemos 117 avistamientos de manatís del 2006 a la fecha.
Creemos que esos 117 avistamientos de manatí son los mismos manatís que vamos viendo y creemos que son entre 3 y 5 que se ven en la zona, porque hemos visto grupos hasta de 5 y 6 manatís juntos en el área. Los manatís son muy difíciles de identificar porque solo sacan el hocico, o sea que con un avistamiento normal es difícil saber si es un individuo o otro, o sea, no sabes si es el mismo u otro diferente. Desde hace un par de años había un manatí bastante sociable, que creemos que es la misma Remy, que se veía en la zona, le gustaba mucho ir a uno de los puntos de buceo que se llama Atlantic Princess. A veces aparecía en una zona de snorkel donde van muchos visitantes y tenía un comportamiento social, pero no llamó mucho la atención porque no tenía nombre, no estaba identificado como tal y no sabíamos si era el mismo manatí, asumíamos que era el mismo. En este año, en febrero del 2020, vimos a un manatí en uno de los viveros de coral de Fundemar y vimos que tenía unas marcas en el lomo, en la parte de atrás, de una hélice de embarcación. Tenía las marcas como que se hubiera sido golpeado. Eso nos permitió, cada vez que veíamos ese mismo manatí, sabíamos que era él, ella, porque tenía las marcas. Eso hizo que nos fijáramos más y nos la encontrábamos con frecuencia. Y hicimos una campaña a través de las redes sociales y se llamó Remy. Nos fijamos bien, vimos que era una hembra y por el tamaño yo diría que es joven, debe tener unos 5 años o 4 años, no es tan grande. Y mide unos 2 metros o menos, 2 metros puede ser. Y bueno, a partir de ahí la comunidad se volcó porque ya todo el mundo que la veía la podía reconocer. Ella durante la pandemia, como no habían botes, entraba a la bahía, se quedaba ahí, dormía debajo de uno de los catamaranes de la zona. O sea, todo el pueblo empezó a verla con frecuencia. Le gustaba mucho ir a la playa los fines de semana, a la playa pública y acercarse a la orilla y acercarse a la gente. Eso causó que empezáramos una campaña a concientizar a la gente, porque hubo una situación donde unos visitantes imprudentes se le pusieron arriba, que si tú miras las redes sociales de Fundemar vas a ver un video que hice, donde llamaba la atención a las personas a no ponerse encima de los manatís, porque ellos animales que necesitaban respirar y que era importante que si lo veían mantuvieran la distancia, porque no queremos que se socialicen con el ser humano, porque el ser humano es su principal amenaza. O sea, sí puedes interactuar desde la distancia, pero no queremos que el manatí se domestique, porque eso es una amenaza después para la especie, ya que después van a creer que el ser humano es bondadoso y bueno, se pueden encontrar que algún día les puedan hacer un daño, porque no todos los seres humanos son buenos, sabemos que somos su principal amenaza. Bueno, hicimos ese video y ese video se volvió viral en el país y empezaron a compartirlo famosos y así, y se volvió un boom nacional el tema de la protección de los manatís y protejamos a Remy, ¿no? Como ese manatí estrella que ya parece que apareció en nuestras vidas para proteger a todos los manatís de la zona. De ese boom de Remy se revivió un proyecto que había en el Acuario Nacional y del Ministerio de reintroducir a los 3 manatís del Acuario Nacional. A Juanita, que fue un manatí rescatado en Bayahíbe en el 2012, a Pepe, que fue rescatado en Santo Domingo también en el 2012, y a Lupita, que fue rescatada en el norte hace 2 años. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en este proyecto, a ver si se pueden reintroducir los manatís, por lo menos 2 de ellos irían a Bayahíbe, y estamos trabajando también en todas las medidas de seguridad, tanto para los buzos de la zona como para protección de los manatís en el área, que aseguren que no haya incidentes con los manatís de la zona. Usted ha escuchado la historia de Remy. A continuación, elija la afirmación correcta. 1. El manatí es A. Una especie de mamífero marino que está en peligro de extinción. B. Un tipo de pescado que está en peligro de extinción. La respuesta correcta es la A. El manatí es una especie de mamífero marino que está en peligro de extinción. 2. La Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, A. Observa ya desde 2006 la población de mamíferos marinos. B. Observó en 2006 la población de mamíferos marinos. La respuesta correcta es la A. La Fundación Dominicana de Estudios Marinos Fundemar observa ya desde 2006 la población de mamíferos marinos. 3. La manatí Remy se hizo muy popular. Se la reconoce A. Por las marcas de la hélice de un barco en su espalda. B. Porque siempre frecuenta playas públicas durante la pandemia. La respuesta correcta es la A.
la manatí Remy se hizo muy popular. Se la reconoce por las marcas de la hélice de un barco en su espalda. 4. Próximamente. A. Se van a introducir 3 manatíes de nuevo en la vida marina. Todos vivirán en la zona de Bayahíbe. B. Se van a introducir 3 manatíes de nuevo en la vida marina. 2 vivirán en la zona de Bayahíbe. La respuesta correcta es la B. Próximamente se van a introducir 3 manatíes de nuevo en la vida marina. 2 vivirán en la zona de Bayahíbe. Ahora escuche con atención el cuaderno de viaje Viaje al norte de España, Por nuestro lector Christian König, que nos manda las impresiones de su viaje por el norte de España. Después haga un ejercicio de comprensión del texto. Cuando me jubilé, decidí estudiar español porque se dice que los jubilados no solo tienen que entrenar el cuerpo para dejarlo en forma, sino también, sobre todo, la mente. Por esto decidí estudiar español. Empecé a aprender español hace 3 años y después pensé que había llegado el momento para poner en práctica mis conocimientos del idioma. Con mi mujer y 2 amigos fuimos al norte de España. Nuestro primer destino fue Olite, en Navarra. Aquí pasamos 2 maravillosas noches en el Parador, que se encuentra en el castillo primitivo junto al Palacio Real. Aquí vivieron aristócratas y altos dignatarios de la Iglesia. Nuestro recorrido nos llevó a Lerma, en Castilla y León, y desde aquí al monasterio de Santo Domingo de Silos, donde vimos el claustro de doble planta y la magnífica decoración mudéjar del techo. Todo esto era nuevo y fascinante para nosotros. En Burgos, la escalera de entrada a la catedral estaba decorada completamente con flores. El interior, con sus altares y la escalera dorada, nos dejaron asombrados. Comprendimos por qué es patrimonio de la humanidad. La siguiente estación de nuestro viaje fue Valladolid. Su catedral, el monumento a Cervantes y la iglesia de San Pablo agregaron más alegrías a nuestro viaje. En León visitamos la Plaza Mayor, admiramos la fachada de la Casa Botines, diseñada por Gaudí, y vimos las multicolores vidrieras de la catedral. En las calles de Oviedo, en Asturias, nos sorprendió una monumental escultura de Botero. Un joven español tuvo la amabilidad de enseñarnos la obra y nos explicó pausadamente y con mucha paciencia la historia del lugar. La última estación de nuestro itinerario fue Bilbao. Allí, el Museo Guggenheim es un imán que atrae a muchos turistas como nosotros mismos. Las encantadoras e interesantes ciudades que visitamos, los recorridos en coche, las cordiales personas, todo se quedará en nuestra memoria para siempre. Usted ha escuchado Cuaderno de viaje Viaje al norte de España. A continuación, conteste las siguientes preguntas. 1. ¿Nuestro lector es un estudiante joven o un señor jubilado? Un señor jubilado. 2. ¿El viaje lo llevó a Cataluña y Aragón o a Navarra y a Castilla y León? A Navarra y a Castilla y León. 3. ¿Dónde vio la escultura de Botero? ¿En Oviedo o en Bilbao? En Oviedo.